porque me lanzó un reto que no podía rechazar. Fue una auténtica provocación, que era precisamente hablarles a ustedes de un aspecto pues quizás desconocido o no tan explorado como es la rivalidad entre dos titanes del Renacimiento italiano y del Renacimiento europeo, en definitiva, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Pero fíjense que esto de la rivalidad es algo muy antiguo. Ya tenemos pruebas, vestigios de hace 2500 años que cuando había dos artistas juntos ya había rivalidad. Aquí tenemos el caso de Eutímides contra Eufrasio, dos pintores griegos de hace 2500 años que pintaban ánforas. Bueno, pues la rivalidad ha quedado escrita para siempre en sus ánforas. Eutímides ponía: Eufronio no hace una cosa así. Y esto lo hizo Eutímides, es decir, dejaban su rivalidad bien patente. Pero ya mucho más cerca en el tiempo, y concretamente ya en la época del Renacimiento, en la época de Leonardo y de Miguel Ángel, nos encontramos ejemplos muy claros de rivalidad artística. Esto es concretamente en el año 1500, en el que el Perugino había pintado una tabla, un óleo para el Duomo de Perugia. Eso había subido la categoría de la ciudad y, por lo tanto, la ciudad rival, Città del Castello, pues quería igualarla, no, superarla. ¿Y qué hacen? Contratan al mejor alumno de Perugino para que haga una tabla exactamente igual, pero mejor. Y Rafael lo consigue. Y consigue Città del Castello superar a Perugia. Es decir, ya la rivalidad va más allá de los propios artistas. Ya alcanza a las familias poderosas, a las instituciones, a las iglesias y a las ciudades. Y cuando llegamos a la época de Leonardo y Buonarroti, pues no es menos. Pero es que la rivalidad que se establece entre ellos es muy particular. ¿Por qué? Primero, pues por la personalidad y por la grandeza de los dos intervinientes, de los dos protagonistas. Son tan grandes que no hace falta ni mencionar sus apellidos. Con que yo les diga a ustedes Leonardo y Miguel Ángel, ya sabemos todos de quién estamos hablando. Con Leonardo consiguió en su época ya ser reconocido como el mejor pintor de todos los tiempos, con su Última Cena. Que, por cierto, él no estaba contento del todo, dicho sea de paso, él siempre quería perfeccionar más. Pero no solamente eso, Leonardo lo reconocemos como el prototipo del hombre del Renacimiento, un hombre con tantas facetas de inventor, de ingeniero, de botánico, de geómetra, ingeniero de guerra incluso, y también ingeniero hidráulico. Además de una obra, concretamente del desvío del curso del río Arno, de unas características y de un tamaño absolutamente faraónico. Pero es que Buonarroti no se queda atrás. Buonarroti, es decir, Miguel Ángel, todos enseguida tenemos en nuestra mente o el David o la Piedad del Vaticano, porque son dos obras absolutamente sublimes y absolutamente insuperadas hasta la fecha. Curiosamente, les voy a contar una curiosidad de la Piedad. La Piedad la esculpió Miguel Ángel con 21 años. El cardenal francés que lo contrató para que esculpiera una escultura dedicada a su propia tumba, a este cardenal, le dio un año para hacerlo. Miguel Ángel Buonarroti cumplió perfectamente el contrato. Entregó esta Piedad en un año menos 2 días. Le faltaban 2 años para cumplir el contrato. Lo entregó. Lo vio el contratante, quedó absolutamente impresionado. Los que le acompañaban, otros cardenales, decían que no era posible que este niño, este muchachote, haya hecho esto, este chico tan joven. Buonarroti tuvo uno de esos ataques que le caracterizaban de, llamémosle, de ira o de genialidad, no lo sabemos muy bien, o ambas cosas al mismo tiempo. Ni corto ni perezoso, se subió a la Pietà, con su cincel y su martillo, esculpió lo que hoy en día hubieran puesto Made by Miguel Ángelo, pero como era el final del siglo XV, lo puso en latín. Aquí lo tenemos, Michael Angelus Buonarrotus Florent Faciebat. Lo hizo Miguel Ángel Buonarroti, el florentino.
que quede claro. Y es la única obra que está firmada por él, y fue por un auténtico ataque de vanidad, ¿no? Evidentemente, y que hizo muy bien. Pues a los 2 días de entregar la pieza de la Piedad, el cardenal se murió. O sea que llegó justo a tiempo de entregar su obra, de que el contratante la conociera y de que cumpliera su misión. Y Buonarroti, a pesar de que él no quería pintar, no se consideraba pintor, él era escultor, pero hasta la médula, bueno, pues las circunstancias de la vida se vio obligado, no obligadísimo, a pintar nada más y nada menos que la bóveda de la Capilla Sixtina. Y no solamente la bóveda, sino además el frontal principal, donde está el altar mayor. No solamente pintura y escultura. Buonarroti es un polímata casi como Leonardo. Le falta la faceta de inventor, pero no se queda muy atrás. Dio con la solución para algo endiablado, un problema arquitectónico absolutamente endiablado, que había vuelto locos a los arquitectos de la época, que no podían resolver el problema de la cúpula de San Pedro del Vaticano. Miguel Ángel dio con la solución, una doble, al estilo de la del Duomo de Florencia, una doble bóveda, una doble cúpula, que permitía sostener el peso y al mismo tiempo que fuera esbelta. Ese diseño que conocemos hoy es el de Miguel Ángel. Él llegó a construirlo solamente hasta el tambor, porque falleció, y ya sus seguidores continuaron. Y ahora pues continuaremos. También tenemos, Miguel Ángel no solamente nos va a ofrecer esas maravillas de arquitectura con la cúpula de San Pedro, sino también con la escalera de la Biblioteca Laurentiana, que está en Florencia. Es absolutamente revolucionaria para su época. Y además, no solamente el diseño de la escalera, sino el diseño del interior de la biblioteca. Todo un rectángulo perfecto en el que a cada lado están las hileras de bancos para sentarse, leer y estudiar. Pero lo curioso de esa biblioteca es lo que no se ve, lo que está debajo de los bancos. Les voy a mostrar, aquí tienen ustedes, la Biblioteca Laurentiana. Bajo los bancos hay unos mosaicos con formas geométricas inspiradas en las enseñanzas que él aprendió del arquitecto León Alberti, igual que Leonardo. Esas formas geométricas, ellos consideraban que las energías que movían favorecían el aprendizaje de la persona que está sentada ahí leyendo o aprendiendo. Es muy interesante, ¿no?, esa mezcla de ciencia y cuestiones energéticas. Y ustedes me dirán, bueno, esto de la rivalidad ya sabemos, es antiguo, les ha pasado a muchos artistas, bueno, pero esos serán rumores, leyendas, en absoluto. Está documentada esta rivalidad porque llegó a tal punto de ser pública que está documentada por el biógrafo tanto de Leonardo como de Miguel Ángel Buonarroti, Giorgio Vasari. Él, precisamente en el capítulo dedicado a Leonardo, lo recoge que había no una antipatía, sino que había una gran enemistad. Pero no es el único que lo recoge. También está narrada una anécdota para que sepamos cómo se movían estas dos personas, Leonardo y Miguel Ángel entre ellos. Una anécdota que recoge el anónimo Gadiano. Cuentan que había en Florencia un grupo de hombres discutiendo, conversando sobre una obra de Dante. Y en eso que pasa Leonardo, acompañado, pues como solía pasear, acompañado de sus jóvenes alumnos. Y le preguntan a Leonardo que qué opina sobre este pasaje, y en eso que aparece justamente Miguel Ángel Buonarroti, el joven Miguel Ángel Buonarroti, porque Leonardo y él se llevaban 23 años. Miguel Ángel era 23 años más joven que Leonardo. Y Leonardo no tuvo otra ocurrencia que decirle al grupo de hombres: ¿por qué no se lo preguntáis a Leonardo? No sabemos en qué tono lo dijo, pero sí sabemos la respuesta de Buonarroti. Una puñalada certera y al hígado. No tardó ni un segundo en responderle donde más le hería a Leonardo, en decirle que había sido incapaz de llevar a cabo este proyecto. El proyecto de una escultura ecuestre del padre de Ludovico Sforza, que era un proyecto muy ambicioso. El caballo solo medía 7 metros de alzada. Solo el caballo, sin contar el jinete. Y
La reacción de Leonardo fue quedarse paralizado y enrojecer hasta la raíz del cabello. ¿Por qué fue una puñalada trapera? Porque realmente Leonardo no fue responsable de que este proyecto no saliera adelante, porque hizo el molde de arcilla que estaba expuesto en el patio del Castello de Ludovico Sforza, en Milán. Era la maravilla de todos de ver aquella figura modelada, y estaba esperando que le proporcionara Ludovico Sforza el bronce suficiente para poder pasar a la siguiente fase, a convertirlo en escultura. ¿Qué ocurrió? Cuando ya tuvieron el bronce, no fue destinado a Leonardo y a su escultura ecuestre, sino que fue convertido en cañones, ese bronce. Pero es que el karma existe. Y ahora les diré por qué. Fíjense, porque afortunadamente este proyecto, muy recientemente, hace pocos años, en Italia lo convirtieron en realidad, han hecho varias reproducciones de lo que era el proyecto de Leonardo. Fíjense dónde está esa flecha que les he puesto, para que vean el tamaño de una persona adulta y en el otro el de un niño. Fíjense las dimensiones del caballo, y nos falta el jinete. Pero es que el karma existe, porque unos años después, a Buonarroti, el Papa Julio II le va a encargar que haga una esfinge del Papa, de un tamaño colosal. Y lo hace con muchas dificultades, tiene muchos problemas, se le rompe la primera, la segunda ya por fin lo consigue, y es una estatua de bronce impresionante. Y a los pocos meses de haberla instalado en su sitio, ¿qué ocurre? Pues que la derriban y convierten ese bronce, ¿en qué? En cañones. El karma existe, y en Buonarroti lo vivió en más de una ocasión. Esta es la primera, luego veremos otra. Y fíjense hasta dónde llega, digamos, pues las motivaciones de cada uno para tener esa inquina entre otros. Primero, artísticas, empezando porque Leonardo detestaba la escultura. Es decir, era una labor que a él no le gustaba para nada. Aquí les he traído unos cuantos comentarios de él que están recogidos en sus aforismos, y fíjense lo que pensaba de la escultura. Que la escultura no es ciencia, o sea que ya vamos mal, porque para él tiene que ser ciencia, sino arte muy mecánica. Luego, que si el escultor ejecuta sus obras con mayor fatiga de cuerpo que de mente. Luego, que si es un ejercicio mecánico, que el sudor es copioso, se mezcla con el polvo, se convierte en fango, bueno. El rostro enharinado, todo cubierto de escamas de mármol, un desastre. Y fíjense, todo lo contrario ocurre con el pintor. Bien vestido, cómodamente sentado, mueve sobre la tela, y esto es muy importante, luego les diré por qué, mueve sobre la tela su livianísimo pincel, sus ropas son preciosas. Bueno, vamos. Está claro lo que piensa Leonardo sobre el tema. Escultura, ni hablar. Y además, bien arreglado para la ocasión. Sin embargo, Buonarroti dice una frase muy bonita relacionada con su origen, que él mamó el polvo de mármol. Y ahora veremos por qué, que él es escultor, que lo lleva en la sangre, que se lo dieron en la leche con la que le amamantaron. Fíjense qué diferencia de carácter. Leonardo ya lo hemos visto, le gusta vestir bien, es un tipo tranquilo, tal, todo cerebral, todo ciencia, tal. Sin embargo, Buonarroti es pasión, es impulso. De hecho, tan impulsivo era que, siendo muy jovencito, otro aprendiz de escultor, en una pelea, de un puñetazo le partió la nariz, se la desfiguró para siempre, y es algo que le acomplejó y le llevó toda la vida arrastrando ese complejo. Si Leonardo le gustaba vestir bien y le daba mucha importancia a la apariencia, Buonarroti ninguna. Iba absolutamente desastrado, abandonado. Su propio padre le decía que cómo era posible que viviera en esas condiciones, no de austeridad, sino ya casi rozando la miseria, ¿no? Cuando tenía dinero suficiente para vivir bien. Dormía vestido y calzado. Precisamente yo pienso que para no perder tiempo, que en cuanto se levantara empezara a darle al cincel, o si tenía alguna ocurrencia por la noche. Eran caracteres muy distintos, pero tienen muchas cosas en común. Precisamente hay muchos paralelismos. Uno de ellos es que los dos nacen en pequeñas aldeas de la Toscana. Leonardo en Anchiano, que es un diseminado de viviendas muy cerca de Vinci. Esta es la casa donde nace Leonardo, es hijo de un notario florentino y de una campesina que vive por allí por Vinci.
Y cuando es muy pequeñito, 5 años, se lo arrancan de su madre y se lo llevan a vivir a Vinci con la familia paterna, algo que le va a marcar bastante el carácter. Por otro lado, Buonarroti también nace en una pequeña aldea, en Caprese, muy cerca también de Florencia. Y nace en esta casa, que es la casa del alcalde o el podestá, la primera autoridad de esa pequeña aldea. Y al mes, porque además el padre es el alcalde, entre otras cosas, porque él nace, Buonarroti, en una familia noble, arruinada, absolutamente arruinada, pero noble, que tiene su propio blasón, que es el que ven ustedes a la izquierda. El de la derecha es el de los Buonarroti después de que Miguel Ángel trabajara para el Papa León X, que para honrarle le añadió su distintivo papal en el escudo de la familia. Y este es Settignano, una pequeña población a la que al mes de nacer Buonarroti, toda la familia se tuvo que marchar porque el padre ya había cesado en su cargo y vivieron aquí. Y aquí es donde es confiado, al mes de nacer, a una nodriza que era esposa e hija de canteros, de una cantera de mármol. Por eso él decía que había mamado el polvo de mármol y tenía que ser escultor. Él era escultor. Y los dos, fíjense de qué manera tan delicada representaban a la figura materna. En este caso, pues la Virgen, ¿no?, que es la madre más excelsa. Con qué delicadeza. Y eso posiblemente tenga mucho que ver cada uno con su propio trauma materno. Leonardo, que lo arrancan de su madre a los 5 años y le enseñan que la tiene que despreciar porque es de una categoría social muy inferior. Posiblemente Carlo Becche, este investigador italiano, creo que está muy acertado, y más que ha encontrado documentación, en pensar que la madre de Leonardo pudo ser una esclava caucásica. No es nada extraño en absoluto. Y por su parte, Miguel Ángel, su madre muere cuando él tiene 6 años. Se queda muy pequeño sin su madre. Y toda la familia de Buonarroti se marcha a Florencia y Leonardo también, con una temprana edad, también se marcha a Florencia a vivir con su padre. Con lo cual, los dos desde pequeños están en esta ciudad que hierve de cultura, de influencias, y pronto van a pasar cada uno a un taller. Todo con 23 años de diferencia, ¿eh? Pero las vidas son un tanto paralelas. Leonardo empieza a aprender todas las artes en el taller de Verrocchio y Buonarroti, por su parte, en el de Domenico Ghirlandaio. Es muy curioso, porque esto sí que ya es bastante curioso, pero claro, es la dinámica de la Florencia de la época, que con 23 años de diferencia, ambos artistas, siendo muy jóvenes, van a entrar en la casa de los Medici, en el Palacio de los Medici, van a tener la oportunidad, cada uno por unas circunstancias, van a tener la oportunidad de aprender de los teólogos, de los filósofos, de los arquitectos que hay reunidos en esa casa en tertulias, y se empapan de todo lo que pueden aprender de ellos, y de humanistas como Pico della Mirandola. La influencia de Marsilio Ficino es fundamental en los dos, porque les va a marcar completamente su cosmovisión. Ellos van a aprender a través de Marsilio lo que digamos, la filosofía platónica y esa forma de entender la espiritualidad, esa forma de conectar con Dios a través de la belleza. Y los dos coinciden en querer ser célibes para mantener la virtud, para ser los más perfectos artistas que puedan ser. Lo que pasa es que luego cada uno lo va a vivir de una manera muy distinta, como veremos. Los dos también mantienen amistad con mujeres inteligentes con las que ellos crecen intelectualmente, en el caso de Leonardo con Cecilia Gallerani y en el caso de Miguel Ángel con Vittoria Colonna. Pero también coinciden en algo, en las pasiones. Ambos sienten pasión por la belleza masculina y se enamoran de hombres. En el caso de Leonardo, su gran amor, y parece ser que único amor de toda la vida, es Salai, Gian Giacomo Caprotti. Salai era el nombre de un personaje de la época que era un demonio. Ya se lo pueden imaginar porque le llamaba Leonardo Salai a este chiquillo, porque no hacía más que hacerle trastadas o incluso le robaba y bueno, le daba muchos disgustos. Pero ahí estamos, con un cierto maltrato psicológico, pero él mantiene esa tóxica relación, la mantiene toda la vida, hasta 25 años de relación. Por otro lado, también tenemos a Francesco Melzi, que es un joven alumno que se incorpora a su vida mucho después,
Pero parece ser que lo que mantiene con este chico es más bien una relación paterno-filial. No hay pruebas, a diferencia con la de Salai, de que hubiera algo más allá de una auténtica admiración mutua y cariño. ¿Y el karma? El karma vuelve a aparecer en la vida de Buonarroti, porque él, que no dejaba pasar oportunidad para lanzar frases hirientes a Leonardo que lo avergonzaban ante los demás porque insinuaba lo que Leonardo quería mantener oculto, pues resulta que Buonarroti, algo que se había negado hasta los 51 años, pues no le queda más remedio que admitirlo. Se ha enamorado profundamente de un muchacho de 14 años, un alumno bellísimo, un alumno suyo de 14 años, Francesco Bracchi, al que cariñosamente llamará Cecchino. Pues con Cecchino tiene prácticamente 2 años de una relación apasionada, pero no llega ni a los 2 años, porque este chico, por circunstancias naturales, fallece antes de los 16 años. Pertenecía a una familia aristocrática y su familia le hace hacer un pequeño mausoleo que diseña el propio Miguel Ángel Buonarroti. Pero la vida le traerá otro enamoramiento profundo, y esta sí que es la relación de su vida. Va a durar muchos años, a pesar de que Tommaso Cavalieri, como se llamaba este hombre, muy joven, muy atractivo, muy culto, muy refinado, un gran amante de las artes, este hombre va a acompañar a Buonarroti toda su vida, a pesar de que, bueno, él se va a casar, va a tener hijos, en fin, pero va a ser el compañero del alma de Buonarroti, hasta el punto de que será la persona que le acompañe en el momento de expirar. La diferencia entre estos dos hombres, de cómo vivían su vida y su sexualidad, está muy marcada en el caso de Buonarroti por el dominico Savonarola. ¿Por qué? Leonardo se libró de esa influencia, posiblemente poco le hubiera afectado tanto por su forma de ser, pero también porque le pilló en Milán. Sin embargo, Buonarroti sí que va a vivir toda esa etapa tremenda de fanatismo religioso, casi delirante, que sufre Florencia durante el gobierno de este dominico, que consigue echar a los Medici y se convierte en el jefe de una república absolutamente fanática. Estas influencias, ese fanatismo religioso, esa sensación y concepto del pecado, tanto del lujo, de la belleza, del sexo, de pasarlo bien, de disfrutar, eso va a calar muy hondo en el joven Buonarroti, hasta el punto de que le va a crear un auténtico tormento interior, porque esa lucha que tiene él por la admiración por la belleza masculina y la belleza simplemente, y la sensación de pecado, de que él se niega a esas pasiones que siente porque no quiere pecar ante Dios. De hecho, esto se nota mucho, sobre todo en sus últimas obras, en las obras de cuando ya es un anciano, como por ejemplo tenemos aquí La Piedad de Florencia, la piedad que hay en la ópera del Duomo, en el que el papel de Nicomedes es el rostro del propio Buonarroti, y ya es un rostro de arrepentimiento, de estar compungido, es verdaderamente un hombre de una vida difícil. La sexualidad, como la vive Leonardo, con mucha más naturalidad. Lo que eso sí nos deja las cosas claras. El coito le produce repelús, le da grima, como que no, qué cosa más fea. Nos está dejando claro cómo piensa. Pero tiene un sentido del humor, él tiene pocas cosas relativas a la sexualidad. Nos ha dejado algún dibujo como el que les he traído aquí, subidito de tono, pero tiene muy pocas alusiones a la sexualidad. Y hay un fragmento, les he traído un poquito nada más, muy simpático, que habla con sentido del humor de la relación de un hombre con su miembro viril. Y es que dice que bueno, que es que piensa por su cuenta, que es bastante tozuda, que funciona sin permiso, que da igual si está despierta o está dormida porque hace lo que quiere. Es decir, lo vive desde un punto de vista mucho más relajado, nada que ver con Buonarroti, que el karma pues le volvió a jugar una mala pasada. Aquello que tanto criticó a Leonardo, resulta que él lo vivió y de una forma, digamos que casi dramática. Lo que también tienen en común es que ambos hicieron disecciones. Leonardo es el pionero, pero Buonarroti también lo hace, porque él
es muy importante para ellos comprender cómo es el cuerpo humano realmente para poder trasladarlo a sus figuras. Lo van a hacer de forma distinta porque Leonardo tiene un punto de vista, digamos, más científico, para representarlo de una forma más fiel, más realista. Y Miguel Ángel Buonarroti lo que quiere es expresar a través de la musculatura la potencia, el poder, las emociones a través de la musculatura. Tienen su diferente interpretación, pero ambos hacen esas disecciones. ¿Y dónde ocurre este choque de trenes, de colosos y de titanes? Pues estos dos toscanos, ¿dónde va a ser? Pues en Florencia. No podía ser de otra manera, en la bellísima Florencia. ¿Y dónde más concretamente? Pues en este edificio, en el Palacio de la Señoría. Es justamente aquí donde van a chocar, porque van a tener juntos mucho que discutir. Fíjense que el periodo justamente en el que se produce esos acontecimientos muy intensos, muy densos y absolutamente trascendentes van a ocurrir en un periodo de tiempo muy breve, entre 1503 y 1505, prácticamente 3 años. En esos años justamente coincide con el periodo en que Leonardo está pintando la primera Mona Lisa, el primer retrato a Lisa Gherardini, la esposa de Francesco del Giocondo, que muchos de ustedes ya la conocerán, pero para aquellos que no la conozcan, este cuadro es el primero que le pinta a la esposa de Francesco del Giocondo. Lo pinta en este periodo, 1503-1505, y supone un salto cualitativo tremendo en la pintura de Leonardo, porque abandona, digamos, la forma que tenía de pintar hasta ese momento, incluida la Última Cena, digamos, y comienza una nueva etapa en la que él pretende conseguir una imagen que pueda ser vista con efecto relieve, que es lo que hoy conocemos como la Gioconda del Louvre. La Gioconda del Louvre es un experimento personal de Leonardo. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué precisamente ahora? Porque, como verán ustedes, está desbordado de trabajo. ¿Por qué justamente si el cuadro, el primer retrato ya lo tiene prácticamente acabado, por qué decide dejarlo sin acabar el fondo y se pone a empezar de cero con un nuevo retrato? Pues hay un motivo y hoy lo vamos a descubrir. Y fíjense, un detalle, una de las diferencias de este cuadro, que son prácticamente la edad de la modelo, es que el soporte es distinto. La primera Mona Lisa es en tela, es un lienzo, y la Gioconda del Louvre es una tabla. Y bueno, hay expertos que le hace dudar el hecho de que sea un lienzo, pero ¿se han dado cuenta de lo que les he dicho antes? El propio Leonardo da Vinci nos está hablando de que cuando él pinta todo bien vestido, arreglado y tal, sobre tela. Es decir, la pintura sobre tela para el propio Da Vinci es absolutamente normal, y más teniendo en cuenta que existía una técnica que era la de pintar en tela y luego pasarlo a madera. Es algo asombroso, y bueno, incluso viceversa, pero que los pintores hacían con bastante frecuencia. Por lo tanto, el tema de que sea un lienzo la primera Mona Lisa no es ningún problema para adjudicarle la originalidad. Además, está más que probado por pruebas científicas que dan el 99% de probabilidad de ser un original de Leonardo da Vinci. Por otro lado, tener en cuenta que este cuadro, cuando en 1503 empieza a pintarlo Leonardo, no es que empiece de cero, sino que está empezado hace muchos años, pero a nivel de boceto, nada más que un dibujo, y solamente tiene pintadita la cara de Lisa Gherardini, solamente la cara. Este cuadro, su origen es que Francesco Giocondo se lo encarga a Leonardo con motivo del matrimonio. Ellos se casaron, Francesco y Lisa, el 5 de marzo de 1495, y da la casualidad que ese mismo mes Leonardo acude a Florencia, porque él está en Milán, está en la corte de Ludovico Sforza. Acude a Florencia, ¿por qué? Porque le ha convocado Girolamo Savonarola, que es el jefe del gobierno de Florencia, porque ha puesto a los arquitectos a ampliar
en lo que era el salón del Gran Consejo para que quepan muchos más representantes, hasta 500, porque quiere discutirlo con 1000 representantes en 2 tandas de 500. Por eso el salón se llamará a partir de entonces el Salón de los 500. Están las obras acabándose y lo que hace Savonarola es convocar una pequeña comisión de artistas para que vayan pensando cómo el estilo de decoración del salón. Y ese es el motivo por el que Leonardo obtiene permiso de Ludovico Sforza para ir a Florencia. ¿Qué pasa? Leonardo sabe que va a estar muy poquito tiempo. Cuando Francesco del Giocondo le propone que pinte el cuadro a su esposa, y no le puede decir que no, porque Leonardo está alojado en el convento de Santa María la Nunziata, del que es gerente Francesco Giocondo y proveedor de los monjes. Y además, de ese convento, el notario es el propio padre de Leonardo da Vinci, Piero da Vinci. Así que, y Francesco Giocondo es una persona muy, muy influyente, así que le conviene estar a buenas con él. Acepta el retrato y lo comienza. ¿Qué pasa? Él sabe que va a estar poco tiempo, no puede emplearlo en una tabla para prepararla, sino que prepara un lienzo, porque es mucho más rápido. El lienzo lo tiene preparado, pero empieza la carita y con las mismas se tiene que ir corriendo porque lo reclaman en Milán, para que acabe la última cena. Así que cuando vuelve 8 años más tarde, en 1503, se encuentra con que Maquiavelo, que es el ministro de la guerra de Florencia, le para que ese proyecto que le enseñó Leonardo hace poco, cuando estaba con César Borgia, sobre el desvío del curso del río Arno, apoyarlo ante el gobierno, porque esa sería la solución para acabar la sangría de hombres y dinero que está costando ya durante 20 años la guerra de Florencia contra Pisa. Pero además Maquiavelo le informa de otra cosa, que pronto van a asignar los murales del Salón de los 500, del Gran Salón de Consejo, los van a asignar a los pintores. Y hay que conseguir influencias para que le asignen al menos un muro a Leonardo. El hombre idóneo para todo esto, ¿quién es? Francesco del Giocondo. Por lo tanto, sabemos que Francesco del Giocondo cumplió su parte porque le asignaron un muro a Leonardo da Vinci. Un muro en el que tendría que pintar la batalla de Anghiari en diferentes paneles. ¿Qué hacemos con Leonardo? Pues que vamos a entrar en su taller y vamos a entrar en su taller para hacer lo que está haciendo. Y lo vamos a hacer gracias a Agostino Vespucci, porque Agostino Vespucci va a ir al taller de Leonardo, es el que ha preparado el contrato para la batalla de Anghiari, se lo lleva y se encuentra con la sorpresa de que el cuadro de hace 8 años está todavía por hacer. Y él deja una anotación, Agostino Vespucci, que no tiene muchas esperanzas de que Leonardo pueda acabar el mural porque del retrato de Elisa Gherardini solamente está la cabeza. Por lo tanto, hay un problema importante con la velocidad de Leonardo a la hora de pintar. Y tenemos el testimonio de Rafael de Urbino, que justamente en 1504 se presenta en Florencia. ¿Por qué? Porque están tanto Miguel Ángel como Leonardo, los dos en esa ciudad, y él quiere aprender de los dos. Rafael se introduce en el taller de Leonardo como aprendiz para aprender de él. Y fíjense lo que hizo nada más llegar. Un dibujo que ¿a quién nos recuerda? Es la estructura de la primera Mona Lisa, con sus columnas, con su barandilla detrás. Pero al año siguiente continúa con el mismo modelo, en 1505. Pero en 1506 ya nos encontramos que ya no. Ya hace un retrato que sigue el patrón de la Gioconda. ¿Qué ha pasado entre 1504 y 1505 para que aparezca este nuevo cuadro, este nuevo patrón? Pues lo vamos a averiguar pronto. En 1503, cuando regresa, nos encontramos con esa situación. Florencia está en guerra. Necesitan acabar con esa guerra. Por un lado, Maquiavelo, el tema del desvío. Pero el jefe del gobierno, Piero Soderini, lo que quiere es levantar la moral de los florentinos, levantar el espíritu patriótico, porque primero para que aguanten todas las inclemencias de una guerra y segundo para que cuando les suban los impuestos para esta guerra no protesten.
Así que lo que quiere es propaganda política en esos muros. Por eso le encarga a Leonardo que represente la batalla de Anghiari, que es una batalla de los florentinos contra los milaneses que salieron victoriosos. Quiere patriotismo. Todo lo mueve rápidamente. Se firma el contrato en octubre le entregan las llaves a Leonardo de una sala que está en la Basílica de Santa María Novella y que utilizan para cuando vienen los papas, porque tiene grandes dimensiones y ahí podrá poner los cartones, que son enormes, son de 17 metros por 7 de alto, para que ahí lo pueda dibujar tranquilamente con sus colaboradores. ¿Qué hace Leonardo? Pues lo primero, lo que él hace siempre, documentarse. Primero, pide ayuda a Agostino Vespucci para que le traduzca libros en latín que hablan de la batalla, para inspirarse. Va a las ruinas romanas para ver cómo se representaban las batallas. Mira antecedentes de otros pintores, por ejemplo, de Paolo Uccello, que es una tabla de un tríptico que representa batallas de Florencia, y también hace estudios específicos, tanto de anatomía humana como de los animales, de los caballos, estudios del movimiento, de gesticulación, y también crea un andamio móvil que se eleva y que se baja con un sistema parecido de un acordeón y que controla accionando una palanca que le permite subir y bajar a la altura que necesita para dibujar el cartón. Pero ¿qué nos pasa con nuestro Miguel Ángel Buonarroti? Pues que llegó a Florencia en 1501, vino ya con la fama de la Pietà, que no era poca cosa, y él se entera de que la Ópera del Duomo, que es una institución laica que se ocupa del mantenimiento y la conservación de los monumentos, de las piezas arquitectónicas y escultóricas del Duomo de Florencia, tienen en un patio un bloque de mármol de dimensiones muy grandes, que le llaman el Gigante. Los florentinos llaman el Gigante. Ese bloque lleva ya abandonado más de 20 años, porque lo han intentado otros escultores, el primero de ellos, o el segundo, se lo cargó haciéndole un agujero que dejó la pieza prácticamente, la pieza estaba, lo consideraban inutilizado. De hecho, Leonardo mismo consideró que con ese agujero la pieza ya no se sacaba nada de provecho. Pero Miguel Ángel, el joven Miguel Ángel, le empezó a dar vueltas y le dijeron que de ahí eso estaba destinado a sacar una escultura para representar a David luchando contra Goliat. Y él aceptó el reto. Montó los andamios y ordenó que pusieran alrededor de él tablas que le ocultaran completamente lo que estaba haciendo. No sabía absolutamente nada. Y no quería ningún ayudante. Durante 3 años trabajó, se puede decir que día y noche, y consiguió esto. La estupefacción de los artistas que formaban la comisión, que fueron a verlo junto con Piero Soderini, el jefe de la República, fue espectacular. No se lo podían creer. Y Piero Soderini, como buen político, lo tuvo claro. Esto de irse al Duomo allí a la iglesia ni hablar. Esto nos lo quedamos nosotros. Esto es para la República. Esto va a ser nuestro símbolo, el símbolo de los florentinos luchando contra sus enemigos. Entonces, la comisión ya tenía como misión precisamente el decidir el emplazamiento. ¿Qué ocurrió? Pues que todos estaban de acuerdo en apoyar lo que decía Piero Soderini y el propio Miguel Ángel Buonarroti, que estuviese delante de la fachada, en la puerta principal del Palacio de la Señoría. Y Leonardo fue el único que dijo que no, que allí no, que se pusiera a cubierto bajo las arcadas de la logia de la lonja de la Señoría. Todos los demás, que ni hablar, todo lo que estás celoso, Leonardo se escudaba en que, iba a ser una vergüenza que el símbolo de Florencia estuviera a la intemperie, sufriendo inclemencias y las excrescencias de las palomas. Lo cierto es que no le hicieron caso, se pusieron donde ahora está una copia, una réplica del David, porque claro, el auténtico tuvieron que hacerle caso 2 siglos después a Leonardo y llevarlo a un lugar a cubierto. No sabemos los verdaderos motivos de Leonardo, pero sí que era sensato y coherente lo que dijo. Entonces,
Aquí tenemos el Salón de los 500 y los dos artistas, Leonardo expuso sus cartones en cuanto los tuvo hechos en un lado. Este es el destino de las pinturas de los dos. Pero quiero que se fijen en un detalle. Es algo muy subjetivo, ¿eh? Pero imagínense la impresión que se llevó Leonardo ante un bloque de mármol que había dicho él que de ahí no sale nada, por lo menos de provecho. La admiración de todos, él mismo en su foro interno darse cuenta, reconocer que él no podría hacer una escultura así. Y encima, el gran parecido entre el rostro de su amante con ese muchacho que está allí de mármol. A lo mejor es casualidad. Igual es que se ha inspirado en él cuando lo ve acompañarle. Es posible, sea casualidad, pero no deja de ser otro dolor también. No lo sabemos, pero puede ser un detalle importante para Leonardo. El caso es que por todos estos motivos artísticos, y puede que por alguno personal y muy íntimo, en Leonardo se produce una hecatombe que le hace estar unos días fuera, luego regresa y al poco decide que deja de pintar el retrato de Elisa Gherardini como lo estaba haciendo y comienza a implementar sus nuevas técnicas. A ver qué pasa. Comienza la Gioconda. ¿Qué ocurre? Que él comprende que en escultura a Buonarroti no lo va a poder derrotar, pero a él en pintura Miguel Ángel no va a poder con él. A ver si eres capaz de hacer volumen, no en piedra, a ver si eres capaz de hacer volumen en una tabla lisa y plana, que es lo que consigue Leonardo con la Gioconda. Ese es el salto cualitativo. Así que, por lo tanto, esta rivalidad terrible entre los dos dio fruto a que no tuviéramos solamente un retrato de Elisa, sino a dos piezas maestras de Leonardo da Vinci. La señoría pronto le facilitó a Miguel Ángel Buonarroti una sala similar a la de Leonardo. Él empezó a hacer sus dibujos, sus estudios, tal y que cual, y los dos pintores exhibieron sus cartones en el Salón de los 500. Aquello fue, para los florentinos, aquello era un auténtico acontecimiento. A ver cuál les gustaba más. Era una auténtica competición de artistas. Hacían apuestas. Aquello era, bueno, toda Florencia tenía mucho de qué hablar. ¿Qué nos encontramos? Pues que, si ustedes se fijan, no van a encontrar ninguna pintura, ni de Miguel Ángel Buonarroti, ni de Leonardo da Vinci. Se van a encontrar paredes y techos que cantan la gloria de Cosme I de Medici, el gran duque de la Toscana. ¿Y por quién está pintado? Pues por Giorgio Vasari, que siempre nos aparece por todas las partes. Este biógrafo, este arquitecto y pintor. Este hombre hizo una auténtica maravilla porque, ayudado por sus colaboradores, pintó todos los paneles del gran salón del Consejo y el techo. Pero no hay nada de Leonardo ni de Miguel Ángel. Lo que pasa, ¿dónde están los cartones? ¿Cómo eran las pinturas? De Leonardo tenemos, afortunadamente, este testimonio de Rubens, una copia que hizo Rubens un siglo después, claro está, de una copia de otro pintor. Y esto es lo que nos ha llegado a nuestros días. Esto es un cartón de los otros, habría tres. Uno de los cartones, concretamente es el de la batalla de Anghiari, el que le había encargado especialmente Piero Soderini para levantar el patriotismo de los florentinos. Fíjense que esta batalla, patriotismo del ego, no creo que inspire. Lo que inspira, lo que Leonardo quería transmitir, era la barbaridad, la barbarie de la guerra. Si es que casi podemos escuchar el relincho de los caballos, los gritos de los hombres, los quejidos, los huesos rotos. Es que es terrible, es terrible. ¿Y de dónde le viene esta visión a Leonardo? Porque él, en un principio, él se presentaba a Ludovico Sforza como ingeniero militar. Pues porque cuando vio la guerra de verdad, cuando la vio en Milán, cuando entraron las tropas francesas invadiendo, y cuando lo vio acompañando a César Borgia, lo que era una batalla auténtica, se escalofrió.
y aquello le pareció una auténtica locura. Y eso es lo que nos quiso transmitir, no precisamente patriotismo, sino que era escalofriante. Y en esa obra que él trató de hacer, la batalla de Anjari, le estuvieron ayudando varios colaboradores. Y uno de esos colaboradores era un español, Fernando el Españolo. Lo que no sabemos cuál de los dos Fernandos es. Sabemos con toda seguridad que era uno de los Fernandos que hicieron esta maravilla que es el retablo del altar mayor de Valencia, de la Catedral de Valencia. No sabemos si es Llanos o es Yáñez, pero uno de los dos. Y fíjense qué cosa más maravillosa, porque esta obra es la que introdujo en España, a través de Valencia, el Renacimiento. Y hoy tenemos yo tengo particularmente el orgullo y la satisfacción, y tenemos todos el honor de contar en esta sala con las dos personas responsables de que tengamos esta maravilla y en estas condiciones. Tenemos aquí a don Manuel Marzal, que es el promotor, fue el promotor en su día, como jefe del Servicio de Conservación y Restauración de Bienes Museísticos, de promover el que fuera posible la restauración de esta joya. Y tenemos también aquí a doña María Gómez Rodrigo, la que lo hizo posible dirigiendo el equipo de restauradores, y ella directamente fue la que restauró estas 12 tablas, porque son también por detrás, con una exquisitez, una profesionalidad y con unas dificultades que yo les voy a pedir a todos ustedes un fuerte aplauso, porque no hay con qué pagarles. Piden que os pongáis de pie. Poneros de pie. Poneros de pie, que os vean, que os vean. Pues también hay una pequeña tablita. De hecho, hay dos más como esta, pero esta es la que parece la tábula Doria, la que parece que sí que salió de la mano de Leonardo da Vinci, que es como si fuese una miniatura, un estudio pequeñito que hizo él. ¿Qué pasó con la pintura de Leonardo? Bueno, pues verdaderamente muy mala suerte. Primero, porque no tenía remedio, siempre estaba experimentando. El fresco no era pintor para frescos, porque es una técnica muy rápida y él era muy lento pintando. Entonces, él utilizó el encausto es una técnica que lleva cera para mezclar los pigmentos y que hay que secarlo con calor. ¿Qué ocurrió? Pues que esas paredes eran tan altas que el calor no llegaba a la parte de arriba. ¿Y qué pasó? Que además hubo una tormenta tremenda, tal y que cual, con lo cual se derritieron los pigmentos y se perdió la obra. Fue un disgustazo tremendo el que se llevó Leonardo, porque fue una mezcla entre su afán de innovar y desastre también, mala suerte. ¿Dónde está esa pintura estropeada? Pues todo parece indicar que detrás de uno de los paneles que pintó posteriormente Vasari. Pero Vasari admiraba tanto a Leonardo que es difícil pensar que este hombre pintara encima, que posiblemente hizo lo mismo que hizo con la Trinidad de Masaccio, que puso una capa delante, una pared fina delante, y pintó él nunca encima de Masaccio, sino en esa pared falsa. Posiblemente hizo lo mismo. Y nos dejó unas pistas. Dejó unas pistas muy curiosas. Fíjense dónde marca esta flecha amarilla. Allá al fondo. Está al fondo. ¿Y qué es lo que nos marca? Un estandarte. Y en ese estandarte pone cerca trova, que en italiano nos viene a decir el que busca, encuentra. Y encuentra el estandarte que está en el fondo. Es que, acuérdense que ese fragmento de la batalla de Anjari que les he mostrado, o no sé si igual no se los he dicho, se me ha pasado, se llama el combate por el estandarte. Posiblemente Vasari nos estaba diciendo eso. Y hay un doctor, el doctor Mauricio Seracini, profesor de una universidad norteamericana, que este hombre, tras 30 años de lucha para que dejen hacerlo, consiguió hacer unas catas que demostraron que efectivamente había una doble pared, había un espacio de aire de 2 centímetros, y extrajo pigmentos de los que sí que utilizaba Leonardo da Vinci.
¿Qué ocurrió? Pues que cuando iba a continuar con sus investigaciones, pues un número de intelectuales solicitaron que se parara y que no continuara con la investigación. En fin, sin comentarios. Por parte de Buonarroti, su cartón lo puso, como ya hemos dicho, estaban los cartones de los dos durante un tiempo en el Salón de los 500. A él le había tocado hacer la batalla de Cazzina y este cartón tuvo muy mala suerte. Ese que vemos ahí es una copia, evidentemente, de San Galo. Por un lado, Miguel Ángel, cuando empezó a ver con las pinturas de los dibujos de Leonardo ya en la pared, el cartón lo dejó donde estaba y se marchó a Roma. Se enfadó y no quiso continuar. Comprendió que a Leonardo lo ganaba en escultura, pero en pintura no iba a ser, así que no perdía el tiempo. Se marchó a Roma a hacerle una escultura al Papa. ¿Qué pasó con el cartón de Buonarroti? Pues que terminó despedazado. ¿Quién lo hizo? Pues un envidioso. Un escultor que lo envidiaba a morir, era conocido en toda Florencia la envidia que le tenía, y de hecho él pretendía que su Hércules y Caco era mucho mejor que el David de Miguel Ángel. Y está al lado, para su vergüenza, porque la comparación es muy dolorosa. Este hombre, aprovechando una revuelta en Florencia y tal, aprovechó para hacerse con la copia de la llave de la habitación donde estaba guardado el gran cartón de Miguel Ángel y lo hizo trocitos. Y algunos los repartió y otros los hizo desaparecer. En el lugar de Miguel Ángel, ¿qué es lo que tenemos? Pues otra batalla pintada también por Vasari, para mayor gloria de Cosme I de Medici. Y en cualquier caso, aunque hayamos perdido esas maravillas, no las hayamos podido disfrutar, lo que sí ha llegado, a pesar de no existir, esto es muy fuerte, a pesar de no existir, su influencia ha llegado hasta nuestros días, porque hasta el propio Guernica de Picasso está impregnado totalmente de ese movimiento, de esa bestialidad de la batalla de Anghiari y de la movilidad de la batalla de Cazzina de Buonarroti. Estos dos hombres, a la hora de morir, es curioso como de alguna manera cada uno, Miguel Ángel muere en Roma, pero deja escrito que quiere ser enterrado en Florencia, y así es, él está en el Santa Croce. Leonardo muere en Francia, en Clou, ahora Clou lo sé, en Clou, y él pide ser enterrado en la iglesia de San Florentino, quizás lo más próximo a su Florencia natal, aunque fuera en el nombre. La tumba de Leonardo no guarda sus restos porque se perdieron en la Revolución Francesa, donde estaba, tanto los de él como de tanta gente, salieron por los aires y es algo testimonial y simbólico. Pero pasaron 40 y tantos años de diferencia entre el fallecimiento de Leonardo y el de Buonarroti, porque Buonarroti murió con 89 años. Hay una gran evolución en Buonarroti entre esa terribilidad de la juventud a ese rostro y ese alma ya compungida que va comprendiendo que se ha equivocado en muchas cosas. Debió comprender que no era tan distinto a Leonardo, sino que en realidad la rivalidad entre ellos realmente era una admiración mal gestionada. ¿Quién sabe si el motivo que llevó a Buonarroti a comprar la finca rústica, propiedad de los Giocondo, la que había sido la dote de Lisa Gherardini, donde ella había crecido, donde había habitado con su familia muchos años, Villamaño, quién sabe si Buonarroti, de alguna manera, lo que quiso es poder contemplar esos paisajes, poder sentir en esa casa esa paz, esa serenidad de Lisa Gherardini, que Leonardo da Vinci captó y plasmó como nadie, como ningún pintor, como él tampoco hubiera podido hacer. Muchísimas gracias a todos por la atención que me han prestado.